Ahora, como ciudadana francesa, es un honor tan grande para mí dedicar este congreso a Ingrid Betancourt. Por supuesto, la primera ciudad que hizo Ingrid ciudadana de honor fue París, siguiendo la propuesta de los verdes. También es la ocasión de recordar que la Coordinación Mundial de los Verdes siempre ha sido movilizada por la causa de Ingrid. Hemos hecho en esos 7 años comunicados de prensa, declaraciones en soporte de Ingrid, y también hicimos la primera acción conjunta de todos los continentes encantándonos en Bogotá con el aniversario de la secuestra de Ingrid. Ahora, hoy, tenemos 2 personas aquí. Luis Eladio Pérez. Luis Eladio Pérez es ex senador de Colombia, que fue secuestrado con Ingrid 7 años y solo acaba de estar libre desde hace 2 meses. Y Juan Carlos, quien es el esposo de Ingrid Betancourt y también el representante de Ojireno Verde. Juan Carlos, por favor. Buenos días. Es para mí un honor estar aquí de los Global Greens. Yo me acuerdo mucho hace 7 años cuando Ingrid estuvo en el primer congreso de los Global Greens en Canberra, en Australia, en abril del 2001. Yo le quiero agradecer a la federación de todos los partidos verdes de América, como a los Global Greens, como a todos los partidos verdes del mundo y a la Fundación Henry's Ball por toda la colaboración que nos hacen a nosotros, todos los actos que hacen alrededor del mundo. Todos esos actos Ingrid los conoce allá en la selva y le dan fuerza para seguir soportando ese horrible cautiverio. Yo le quiero decirles a todos los verdes del mundo que continúen con todos esos actos, porque ella allá en la selva los oye, se entera. Ahora que yo vuelva a Colombia con Luis Eladio, vamos a hablar en la radio sobre este acto. Ingrid los va a conocer y les va a dar mucha alegría y ganas de seguir soportando ese horrible cautiverio. Yo no les quiero quitar más tiempo, yo quiero presentarles a una persona que fue liberada hace 2 meses y no ha hecho sino trabajar fuertemente por la liberación de todos los secuestrados colombianos, por la liberación de Ingrid Betancourt. Él debe estar más tiempo con su familia porque duró 7 años secuestrados, pero no lo hace. Él trabaja incansablemente por la liberación de los secuestrados. Ha ido a Francia 2 veces, a Venezuela, está aquí ahora con nosotros. Y no quiero quitarle más tiempo, les quiero presentar al señor Luis Eladio Pérez, que permaneció casi 4 años secuestrado junto con Ingrid y fue el último que la vio hace un poco más de 2 meses, el pasado 4 de febrero, en algún lugar de la selva colombiana. Entonces les presento a Luis Eladio Pérez. Gracias. Quiero agradecer a la Fundación Henry's Ball y por supuesto a toda la organización de los Global Greens por la oportunidad que me brindan en el día de hoy de expresar algunas desilvanadas palabras sobre la experiencia que ojalá ningún ciudadano del mundo vuelva a sufrir de haber estado secuestrado durante cerca de 7 años, 6 años, 8 meses, 17 días y 9 horas en poder de la organización denominadas FARC en territorio colombiano y en alguna oportunidad también en territorio ecuatoriano. Fui secuestrado el 10 de junio del año 2001. Permanecí en la zona sur de Colombia, muy cerca de la frontera con el Ecuador, durante 2 años,
absolutamente solo, con la prohibición por parte de la guerrilla de que ninguno de sus miembros podía hablar conmigo. En ese momento empecé a valorar, sin duda, lo que representa el contacto con la naturaleza, porque en esas circunstancias tan adversas casi que terminé dialogando diariamente con los árboles que me rodeaban. Al cabo de los 2 años iniciales, me trasladan vía Ecuador para nuevamente introducirme al interior del país y en una zona que fue muy famosa a finales de los años 90, la zona del Caguán, que el gobierno de entonces facilitó a través del mecanismo del despeje militar durante cerca de 3 años, despejar 42.000 kilómetros cuadrados para avanzar en un proceso de diálogo que lastimosamente no concluyó en nada diferente que en el fortalecimiento de la guerrilla y en su crecimiento casi que geométrico frente a lo que hasta ese entonces existía. Tuve la inmensa fortuna una mañana a las 5 a orillas del río Yarí encontrarme con Ingrid Betancourt y con Clara Rojas, su compañera en ese entonces. Y a partir de ese momento empezamos a compartir todas las tragedias, todos los sufrimientos, todos los vejámenes, todas las humillaciones, todos los atropellos que en forma permanente y sistemática la guerrilla se ensañó contra nosotros, pero particularmente contra Ingrid Betancourt, en el entendido de que su posición digna, rebelde, contestataria, no claudicante ni genuflexa frente al drama propio del secuestro y a sus incidencias de carácter político tenían, fueron las causas fundamentales para que ello se hubiese ensañado de la manera como lo hicieron. Y en algunas de las oportunidades, de las tantas oportunidades de esas inmensas horas de soledad, conversamos en la posibilidad de escaparnos de nuestros cautores y lo hicimos a fe con mucho riesgo. Una noche, un amanecer a la 1 de la mañana del 20 de julio del año 2005 y nos pusimos a navegar, a nadar por el río Paporí, muy cerca de la frontera con Brasil, en la esperanza de que la pudiésemos alcanzar y de esa manera recobrar nuestra libertad. Fueron 6 días supremamente duros, sin tener prácticamente qué comer, nadando en las horas de la noche para escapar de la vigilancia de todos los movimientos guerrilleros que lo habían hecho, en el entendido de que, por supuesto, la joya de la corona, la presa favorita de las FARC, sin duda, era Ingrid Betancourt, como lo sigue siendo hoy, por su importancia, por la exposición mediática que ella tenía, y que de haber logrado la liberación en ese entonces, pues sin duda era el peor golpe que hubiese podido recibir las FARC. Yo debo reconocer hoy en día que mi organismo no respondió, venía sufriendo de unas enfermedades que se me acumularon y me sentí muy mal, estuve casi que al borde de la muerte y por supuesto Ingrid, preocupada por las circunstancias y de común acuerdo tomamos la determinación de entregarnos nuevamente a la guerrilla, lo que nos produjo sin duda todos los actos de represalia que un ser humano jamás se hubiese podido imaginar. Permanecimos desde ese momento, desde el 26 de julio del año 2005 hasta escasas horas cuando recobré mi libertad, ahora el 27 de febrero pasado, encadenado a un árbol las 24 horas del día. Y lo más triste es que muy seguramente Ingrid sigue en esas mismas circunstancias. Un año
donde nos quitaron los zapatos, las botas, permanecíamos descalzos en los campamentos y en las marchas, produciendo todo tipo de enfermedades, particularmente en los pies, lo que hoy daría vergüenza disfrutar, por ejemplo, de las hermosas playas de Río de Janeiro, porque muy seguramente la gente de espanto, al ver nuestro cuerpo, saldría corriendo pensando de que de pronto tuviésemos enfermedades contagiosas. Pero bueno, son las circunstancias en las que nos tocó vivir, circunstancias que por supuesto no las deseamos a ningún ciudadano del mundo, circunstancias que tienen que acabarse. Pero en todos esos años sentimos muchas nostalgias, una en particular. A nosotros no solamente nos secuestró las FARC, nos secuestró también el olvido de la sociedad colombiana. Y solamente después de 7 años, el pasado 4 de febrero, vimos en una inmensa marcha de solidaridad del pueblo colombiano que se despertaba la conciencia de un país que la tenía aletargada, anestesiada por un cuadro de historia, de cultura de más de 200 años sobre la violencia que impera en mi país. Pero esa marcha del 4 de febrero se logró gracias a la sensibilización de la sociedad internacional, de la comunidad internacional, que despertó la conciencia de las gentes de mi patria. Y por eso hoy, permítanme en nombre de Ingrid Betancourt y en nombre de todos los secuestrados, expresarles a ustedes, a los miembros de los partidos verdes de los países del mundo, nuestros más sinceros agradecimientos, porque la lucha, la conciencia de ustedes sobre el drama del secuestro, en particular el de Ingrid, pero que reflejaba el drama de cerca de 4.000 colombianos que lastimosamente hoy lo padecen, fue la que permitió que se rompiera esa barrera de insensibilidad de mi país y que se empezase a despertar la conciencia en la búsqueda de una solución definitiva al problema de los secuestrados. Solución que no se puede ver desde la óptica exclusiva del militarismo. Me parece un inmenso error cuando mi presidente, el presidente de mi patria, insiste en que la solución es militar. Colombia atraviesa por unos problemas de carácter estructural supremamente graves y endémicos. El hambre, la miseria, la falta de oportunidades, la falta de igualdad son las causas estructurales y son los factores generadores de la violencia que se expresan en unas oportunidades a través de la guerrilla, en otras a través del paramilitarismo y por supuesto en la delincuencia común. Yo les preguntaría a ustedes, conscientes de su inmensa responsabilidad política ante el mundo, si una bomba, que con ella matásemos a los miembros del secretariado de las FARC, si esa bomba matando al señor Manuel Marulanda o al señor Jorge Briceño, los comandantes de las FARC, con esa bomba mataríamos el hambre, se acabaría la miseria, se acabaría las faltas de oportunidad. Entonces la solución no es única y exclusivamente militarista, sino que tiene que tener un componente, por supuesto, político y necesariamente un componente social. Y ahí es donde hemos venido fallando y, por supuesto, mi llamado en el día de hoy a los partidos verdes es para que la fase política de ese componente en la búsqueda de una solución siga siendo la prioridad y se siga ejerciendo la presión necesaria para que se la busque como un mecanismo fácil, rápido y expedito que permita traer con vida en primera instancia a los que quedan allá en las selvas de Colombia, que hoy se están pudriendo, y por supuesto ser la cuota inicial para un verdadero proceso de paz en mi país. Yo debo manifestar que en muchas oportunidades me impresionaba mucho la conciencia ecológica, la conciencia ambientalista que Ingrid Betancourt siempre nos expresaba.
ella, por supuesto, viviendo con nosotros el drama del secuestro, comprendida de que no solamente era una tragedia humana de primera vivencia, sino que representa el cuadro de guerra y de terror que vive mi país, un inmenso daño ecológico que lo está produciendo, que no se valora, que no se lo ha dimensionado, pero que sin duda va a tener unas repercusiones en el inmediato futuro. A ese palo con el que estábamos encadenados nosotros las 24 horas, era un palo que al día siguiente la guerrilla lo cortaba y venía produciendo ha venido produciendo una inmensa deforestación. El agua que tomábamos de los ríos o de los caños en esa inmensa selva colombiana, esa agua ya no es pura, está contaminada por los efectos de las fumigaciones, por los efectos de los químicos que se utilizan en los procedimientos para la elaboración de la cocaína y lastimosamente también en las explotaciones indiscriminadas, sobre todo de oro y la contaminación de ellos por mercurio. Qué tristeza que ese denominado pulmón del mundo, que es la parte de nuestra selva, de nuestra Amazonía, también la haya cobijado esa guerra fratricida que vive mi país. Pero bueno, vamos a construir a esa nueva Colombia. La vamos a construir con Ingrid Betancourt, sobre la base de que se necesita esa conciencia, despertar de esa conciencia en los colombianos. Y yo estoy seguro de que el impulso, el apoyo moral, el apoyo político que los partidos verdes han dado a la causa de la liberación de Ingrid y de todos los secuestrados, y sobre todo a la conciencia de los partidos verdes en mantener el espacio político de Ingrid Betancourt a través de su organización Oxígeno Verde, en la seguridad de que es impenetrable frente a otras posiciones y opciones que quieren mancillar el nombre de Colombia, vinculadas algunas de ellas con los fenómenos de la corrupción que hoy se presentan en mi país, van a ser el puntal para que en el día en que ella recobre su libertad, asuma las banderas no solamente de la pacificación en Colombia, sino que las retome en el ánimo de que el respeto a la vida y a la libertad va de la mano de la conciencia ambientalista que debemos tener todos los ciudadanos. Yo quiero concluir parodiando una frase que encontré en un poema denominado Pájaros Perdidos del premio Nobel hindú Tagore, que decía: sufrí, desesperé, vi la muerte, qué contento estoy en este hermoso mundo ambiental. Muchísimas gracias.